Aprende el día de hoy estas 20 preguntas cívicas. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Luis. El día de hoy les tengo un video muy interesante y súper importante para ustedes que se están preparando para ir a su entrevista de ciudadanía en español en este año 2024. El día de hoy vamos a tratar de aprendernos estas 20 preguntas cívicas, las cuales están enfocadas para el grupo 6520, que tienen 65 años de edad y más de 20 años siendo residentes permanentes legales en este país. El día de hoy vamos a estudiar estas 20 preguntas de una manera muy importante. Las vamos a estudiar de 3 maneras diferentes. Primero, las vamos a estudiar con la manera tradicional, con el texto aquí en la pantalla. Te voy a repetir la pregunta 2 veces y la respuesta 2 veces. Después, vamos a estudiar estas preguntas en un nivel un poco más avanzado, solamente con el audio. Y en la tercera, te voy a hacer las 20 preguntas a ti directamente para ver cuántas te aprendiste. Este video va a ser una clase muy buena, así de que quédate hasta el final. Recuerden, si tienen alguna preguntita, déjenmelo aquí en los comentarios. ¿Listos? Comencemos con la primera parte, que es estudiarlas con el texto en la pantalla. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Expresión. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Economía capitalista. Nombra una rama o parte del gobierno. Nombra una rama o parte del gobierno. El Congreso. El Congreso. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Aquí las respuestas van a variar dependiendo en el estado que tú te encuentres. Aquí en la descripción siempre les dejo cómo encontrar la respuesta a estas preguntas. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. En noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. Joe Biden. ¿Cuál es la capital de su estado? ¿Cuál es la capital de su estado? Y aquí también las respuestas van a variar dependiendo en el estado que tú te encuentres. En la descripción les voy a poner cómo encontrar la respuesta a estas preguntas. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Demócrata y republicano. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante.
18 años en adelante. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. El 15 de abril. ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. George Washington. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿En dónde está la Estatua de la Libertad? En Nueva York. Nueva York. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Porque hay una estrella por cada estado. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. El 4 de julio. Muy bien, ¿qué tal les está yendo? ¿Cuántas preguntas se han aprendido? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Recuerden que si les están gustando estos videos, por favor, regálenme su like, suscríbanse al canal para el próximo en vivo, no se lo vayan a perder. Ahora vamos a estudiarlos de la segunda manera. Vamos a estudiarlos solamente con el audio. Hay que cerrar los ojos, hay que escuchar muy bien y traten de ustedes responder en voz alta. ¿Listos? Comencemos a estudiar solamente las preguntas con el audio. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Expresión. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Economía capitalista. Nombra una rama o parte del gobierno. Nombra una rama o parte del gobierno. El Congreso. El Congreso. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes.
el Senado y la Cámara de Representantes. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Aquí las respuestas van a variar dependiendo en el estado que tú te encuentres. Aquí en la descripción siempre les dejo cómo encontrar la respuesta a estas preguntas. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. En noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. Joe Biden. ¿Cuál es la capital de su estado? ¿Cuál es la capital de su estado? Y aquí también las respuestas van a variar dependiendo en el estado que tú te encuentres. En la descripción les voy a poner cómo encontrar la respuesta a estas preguntas. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Demócrata y republicano. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. 18 años en adelante. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. El 15 de abril. ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. George Washington. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿En dónde está la Estatua de la Libertad?
En Nueva York. Nueva York. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Porque hay una estrella por cada estado. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. El 4 de julio. Muy bien, ¿qué tal les fue? Estas preguntas fueron un poquito más difíciles, pero créanmelo que si repetimos este video nos las vamos a aprender súper fácil. Ahora vamos a hacer la parte más interesante. Te voy a hacer el examen a ti directamente y te voy a hacer las preguntas. Respondan siempre en el espacio en silencio que les voy a dejar aquí en este video. ¿Listos? Comencemos. Muy bien, vamos a comenzar con la primera pregunta que dice: ¿cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Correcto, expresión. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Siguiente pregunta dice: nombra una rama o parte del gobierno. Muy bien, el Congreso. Ahora me pueden decir cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos. Muy bien, el Senado y la Cámara de Representantes. Nombra a uno de los senadores actuales del estado donde tú vives. Si te sabes la respuesta, pónmela aquí abajito en los comentarios. Muy bien, ahora me pueden decir ¿en qué mes votamos por un nuevo presidente? Correcto, en noviembre. Ahora me pueden decir cómo se llama el presidente actual de los Estados Unidos. Muy bien, Joe Biden. Ahora me pueden decir cuál es la capital de tu estado. Aquí abajito en los comentarios me puedes decir cuál es la capital de tu estado. Ahora me pueden decir cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos. Correcto, demócrata y republicano. Siguiente pregunta dice: ¿cuál es una responsabilidad que corresponde a solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Muy bien, votar en una elección federal. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? Correcto, 18 años en adelante. Siguiente pregunta dice: ¿cuál es la fecha límite para enviar la declaración federal de impuestos sobre ingresos? Correcto, el 15 de abril. Siguiente pregunta dice: ¿quién fue el primer presidente? Correcto, George Washington. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Y él liberó a los esclavos. ¿Menciona una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos? Correcto, la Primera Guerra Mundial. Ahora me pueden decir, ¿qué hizo Martin Luther King Jr.? Muy bien, él luchó por los derechos civiles. Ahora me pueden decir, ¿cuál es la capital de los Estados Unidos? Correcto, Washington, D.C. Ahora me pueden decir, ¿dónde se encuentra la Estatua de la Libertad? Muy bien, en Nueva York. ¿Me pueden decir por qué hay 50 estrellas en la bandera? Correcto, porque hay una estrella por cada estado. Y por último pueden decir, ¿cuándo celebramos el Día de la Independencia?
Muy bien, ¿qué tal les fue? Déjenmelo aquí en los comentarios cuántas preguntas respondieron correctamente. Les recuerdo de verdad, si me quieren apoyar, suscríbanse al canal, también me pueden ayudar dándole like a todos los videos. Recuerden, si tienen alguna preguntita, déjenmela aquí en los comentarios. Ya para despedirme, le quiero mandar muchísimos saludos a cada uno de ustedes que están estudiando en este canal. Recuerden que hay que ser constantes en todo lo que hagamos, porque la constancia del estudio es la clave del éxito. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo enorme a todos. Bye.